Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio ah, de adoración, de alabanza a nuestro Dios hoy, domingo ah, 18 de abril del 2021. Antes de empezar como iglesia, vamos a orar conjuntamente por toda la situación que venimos pasando. Hay muchos hermanos que han sido afectados por el COVID. Eh, Hay muchos también que no solamente han sido afectados por la enfermedad, sino que la han tenido que afrontar, ¿no? Asumiendo diversos gastos, ¿no? Consiguiendo los balones de oxígeno o de repente asistiendo a pagando todas las consultas médicas, comprando los medicamentos, y aquellos que llegaron también a cuidados intensivos también han acumulado gastos mucho más profundos, ¿no? Mucho más onerosos. También muchos han perdido familiares, algunos dos, tres, hasta incluso cuatro familiares en periodos de tiempo muy cortos. Creo que es un momento en que como iglesia tenemos que estar juntos, unidos y orando. Todos los días en la mañana nos levantamos a orar, a clamar eh, e interceder por diferentes motivos de oración. En aquellos que no lo saben se pueden conectar a las 6 de la mañana a través del Facebook y pues nos pueden hacer llegar sus pedidos de oración. Pero hoy de una manera especial, de una manera conjunta lo vamos a hacer como iglesia. Así que acompáñanos en la oración en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia en esta mañana. Señor, queremos en primer lugar agradecerte por cada una de las pruebas que venimos pasando, Señor, pruebas que nos invitan pues a reafirmar nuestra fe, a dar o a que nuestra fe en ti eh, sobresalga. También las pruebas nos invitan a mantenernos firmes en nuestras convicciones y al mismo tiempo nos invitan a madurar, a tener plena confianza en ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por ello, pero también, Señor, no podemos ser indolentes a la situación que vienen atravesando muchos hermanos. Señor, muchos de ellos han perdido familiares muy directos eh, y en algunos casos supera más de uno o dos e incluso hasta cuatro personas relacionadas con la familia y que ha ocasionado pues un luto y un dolor muy profundo en las familias. También, Señor, algunos han enfrentado a la enfermedad del COVID, que produce el COVID, pues enfrentando gastos fuera de lo normal, Señor, comprando balones de oxígeno eh, y de acuerdo a la gravedad del asunto, pues ha demandado de repente mucho gasto. Algunos están endeudados, otros también, gracias Señor, porque también las familias se han solidarizado, se han apoyado unos con otros, porque la demanda de dinero para enfrentar es bastante fuerte, Señor. Señor, muchos también han perdido sus trabajos o algunos han visto disminuidos también sus ingresos. Les han reducido sus remuneraciones. Todo esto, Señor, viene causando mucha preocupación, angustia de repente. Pero, Señor, quienes te conocemos ponemos nuestra confianza en ti. Y ahora queremos orar por cada una de esas necesidades, Señor, por cada uno de estos problemas que vienen afrontando nuestros hermanos en la fe. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que seas tú proveyendo, asistiendo, levantando, sanando, restaurando, proveyendo, Señor, todo lo necesario para cubrir sus necesidades, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos y elevamos la vida de cada uno. Y te pedimos, Señor, que
pongas siempre en nosotros una empatía por identificarnos, Señor, por las necesidades de nuestro prójimo y que podamos compartir también de lo que tú en tu bondad, en tu gracia y en tu misericordia nos das. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, desate en nosotros un espíritu de solidaridad, de amor al prójimo y también, Señor, un espíritu de oración en la que podamos clamar, buscar tu rostro, buscar de tu dirección, intercediendo también por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, no podemos dejar de clamar por la situación que viene atravesando nuestro país. Señor, te pedimos que tengas el control de todo, que tu sabiduría pueda fluir, Señor, en aquellos que te conocen y que puedan ser los consejeros adecuados a cada uno de los líderes uh, que en nuestro país viene, que en nuestro país están sobresaliendo o están pugnando para gobernarlo. Señor, en el nombre de Jesús te pido pues que tu Santo Espíritu pues los redarguye en todo momento y que salga una persona que te sea temeroso de ti, Señor, que sepa oír tu voz o la voz de la conciencia, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, porque nuestra conciencia también desde ya nos indica cuando nosotros hacemos mal las cosas. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido, porque también en nuestro país siga habiendo esa libertad para poder predicar tu evangelio y que al mismo tiempo oramos por la iglesia para que sepamos valorarla y que podamos predicar tu palabra a todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Habla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que nos invite a tomar decisiones, que nos invite también a reflexionar sobre cómo estamos viviendo para poder corregir y que podamos glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, habiendo orado, vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Mateo. Hoy vamos a hablar sobre el poder en la distancia. Vamos a ver la sanidad al siervo de un centurión. Y esto está en Mateo, en el capítulo 8, los versos del 5 al 13. El relato del milagro que vamos a estudiar se encuentra, como dijimos, en Mateo, en el capítulo 8, los versos del 5 al 13, pero también se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en los versos del 1 al 10. Hay un relato también parecido que está en el Evangelio de Juan, pero este relato es totalmente diferente. No debemos confundirlo, porque el relato de Juan tiene que ver con un funcionario del rey. En cambio, lo que señala Mateo y Lucas se refieren a la sanidad del siervo del centurión. Lucas, o el evangelista Lucas, resalta aspectos que complementan pues la narración de Mateo. Y Mateo no está interesado tanto en la cronología de los hechos como sí Lucas, ¿no? Sino que Mateo está más bien interesado en una cristología cuyos hechos expresan pues la condición divino-humana de Jesús de Nazaret. El poder de Jesús se manifiesta pues en cuantas ocasiones hizo sanidades y echó fuera demonios, pero su condición divino y humana se manifiesta en el hecho pues portentoso de sanar a un enfermo en la distancia, sin que estuviese presente él. Entonces vamos a escudriñar y vamos a meditar sobre este milagro, pero vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que contempla o lo que resalta el evangelista Lucas y nos vamos a centrar en el libro de Mateo, puesto que nosotros estamos predicando y enseñando el libro de Mateo. Pero no podemos dejar de mencionar también las cosas adicionales que el evangelista Lucas habla
con relación a este milagro que hizo Jesús al siervo del centurión. Vamos entonces a leer en primer lugar Lucas, el capítulo 7, del versos del 1 al 10. Y la escritura nos dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi lecho, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a este otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, entonces vamos a ver al centurión desde el punto de vista del evangelista Lucas. Este centurión era un oficial al servicio de Herodes Agripa. Él era un gentil. Y según el testimonio de Lucas nos dice lo siguiente: en primer lugar, que él quería mucho a su siervo que estaba a punto de morir. Eso lo dice en el verso 2. También en el verso 3 resalta que el centurión conocía el poder de Jesús para sanar enfermedades. Eso lo dice en el verso 3. Y también en ese mismo verso 3 resalta de que el centurión envió a unos ancianos, a los ancianos de los judíos, para que Jesús fuese y sanase a su siervo. Y por último, también indica que los judíos daban testimonio de este centurión diciendo que amaba a la nación judía y que les había construido una sinagoga. Lucas entonces pues resalta a los ancianos judíos que fueron comisionados por el centurión para pedir a Cristo que fuese a sanar al esclavo. Pero estos ancianos cometieron el frecuente error que lo vemos en toda la Biblia en cuanto a los fariseos y aquellos que no conocen del Señor. Cometieron el frecuente error de suplicar a Jesús la concesión de un bien en base a las obras meritorias de alguien. En este caso, del centurión. Te dijeron: él es digno porque él ha hecho estas cosas en favor de nosotros. No cabe duda, mi querido hermano, que el centurión tenía un historial de muy buenas obras. Amaba a la nación judía y, es más, les había construido una sinagoga. Ahora, si nosotros consideramos el coste del edificio y también si consideramos el desprecio que tenían los romanos a los judíos, podemos entender entonces la expresión, ¿no?, de los ancianos que dicen: es digno que le concedas esto. Cristo escuchó su súplica y comenzó a acompañarles a la casa del centurión. Cristo, también tenemos que resaltar que en las obras del centurión, sin duda, él veía evidencias de un corazón honesto, que procuraba servir a Dios sinceramente de la mejor manera que él supiese. En sentido opuesto, pues, a lo que acabamos de leer, a la actitud de los ancianos, el centurión supo fundamentar mejor su petición de la salvación de su esclavo, dejando a un lado el mérito personal. Cuando el centurión se dio cuenta que el Señor estaba cerca, muy cerca de su casa, envió amigos para decirles: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi lecho, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Eso es lo que dijo el centurión. Él se dio cuenta de que estaba fuera de lugar permitir que Jesús entre en su casa y al mismo tiempo era irrelevante ufanarse pues de sus propios méritos. Lo primero que hizo fue desmentir cualquier, cualquier merecimiento que los demás manifestaban que pudo haber tenido. El centurión había percibido, pues, que la autoridad de Cristo era de tal manera que no necesitaba el ir a su casa. Solamente Cristo tenía que pronunciar un mandato y el esclavo sería sanado instantáneamente. El centurión no conocía qué autoridad tenía Cristo a su disposición, pero su misma petición, lo que él formula, lo que él expresa, daba por sentado que sabía que Cristo tenía autoridad sobre las fuerzas de la vida y de la muerte. Entonces, reconociendo que todo mérito, reconociendo que todo poder y reconociendo que toda autoridad descansaban solo en Cristo y en su palabra, humildemente él formuló su súplica y que dijo: di la palabra y mi siervo será salvo o será sano. El comentario de Cristo simplemente dice que él se quedó asombrado, pues él dijo, ¿no? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este milagro que Lucas nos narra resalta principios fundamentales relacionados con la salvación. En primer lugar, la salvación no se otorga sobre la base de las buenas obras o los méritos o la valía de un hombre. No. La fe tampoco no es la confianza en lo que hayamos hecho o lo mejor que hayamos podido hacer o lo que Dios valore generosamente de nuestros méritos. La fe consiste en abandonar la confianza en nuestras obras y valía y cualquier pensamiento de merecer salvación y confiar totalmente y sin reservas en la persona de Cristo y la autoridad de su palabra. Eso podemos rescatar y podemos enseñar, resaltar a vuelo de pájaro de lo que el evangelista Lucas está tratando de resaltar. Ahora bien, vamos a ver ahora desde el punto de vista de Mateo. Y esto está en Mateo, en el capítulo 8, los versos del 5 al 13. Y vamos a leerlo. Son dos puntos diferentes, o dos maneras diferentes de ver el milagro, pero se complementan. Mateo nos dice lo siguiente: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, vamos a ver este milagro desde el punto de vista del Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo pues evita presentar el suceso de la intervención de los ancianos para presentar directamente al centurión compadeciendo ante el Señor. El centurión vino al encuentro con Jesús. Aquí vemos a un hombre que
tenía como romano la capacidad de mandar y estaba acostumbrado a hacerlo con los hombres que tenía a su cargo. Pero él viene con toda humildad al encuentro con Jesús. Las palabras del romano gentil son de súplica, reconociendo que no tenía derecho a recibir nada y que solo era posible obtener su deseo por la acción compasiva de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Mateo, pues presentándolo así inmediatamente al centurión acercándose a Jesús, nos presenta una paradoja, ¿no? El centurión romano representaba el poder opresor del yugo romano sobre Israel. Y Jesús es el rey de Israel. Entonces, desde el punto de vista humano, el opresor viene a pedir un favor al oprimido, reconociéndole como superior a él. Eso es lo que podemos descubrir en de lo que está narrando el evangelista Mateo. El centurión, con todo detalle, pero en pocas palabras, describe la situación de uno de sus siervos. Estaba paralítico y atormentado con intensos dolores. El corazón bondadoso del centurión queda pues evidenciado al acudir él mismo en súplica por su siervo. Nos habla de la intercesión. Uno de sus siervos estaba mal y él intercede ante Jesús para que lo sane. Mi querido hermano, hoy tal vez nos puede tocar este tema a ti y a mí por esta pandemia del coronavirus. Y como dijimos empezando, ha afectado a muchos. Creo que es la gran oportunidad que Dios te está dando para que puedas interceder por todas las personas o sus familiares a quienes amas. Y te invito a que participes en nuestras oraciones de intercesión todos los días a las 6 de la mañana. La súplica del centurión no está centrada pues en un favor personal, sino poniendo delante del Señor toda la angustiosa situación de un joven enfermo que estaba a punto de morir, esperando confiadamente una acción misericordiosa de Jesús. Creo que muchos podríamos estar haciendo eso en estos momentos, ¿verdad? Hay familiares, amigos que están en una situación muy difícil, están enfermos y muchos a punto de morir. Pero en tu intercesión puedes esperar confiadamente la acción misericordiosa de nuestro Señor Jesús. La respuesta de Jesús al centurión dice: yo iré y le sanaré. Si él solamente hubiera respondido: yo iré, mostraríamos pues a un Salvador bondadoso para ver lo que podía hacer con el enfermo. Pero al decir: yo iré y le sanaré, pues estamos ante una respuesta que nos muestra pues a un Salvador bondadoso y al mismo tiempo todopoderoso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no solamente pues nos sana o nos salva de cualquier enfermedad espiritual, sino que también tiene poder para sanar la enfermedad física y restaurar plenamente la salud. En el Evangelio de Lucas, los ancianos manifestaron: Él es digno. El centurión no se consideraba así. Literalmente decía: no soy apto. En el griego, la traducción correcta sería esta. Y es que ante Cristo, mi querido hermano, el hombre de una fe genuina siempre se sentirá indigno. ¿Quién puede compararse con Jesús? Ante la gloria del Salvador, toda gloria humana, mi querido hermano, desaparece y la dignidad más alta siempre será como miseria. El centurión se consideraba indigno de que Jesús entre a su casa. Ninguna cosa podría justificar para el centurión que Jesús accediese a entrar a su vivienda, sobre todo sabiendo que
todos los judíos lo evitaban para no contaminarse con alguna cosa inmunda que los gentiles podrían tener. Pero junto con su correcta comprensión de él mismo, sabiendo de que no era apto, que no era digno de pedirle algo al Señor, se aprecia pues una profunda manifestación de su fe. Y aquí, mi querido hermano, podemos resaltar un principio muy importante. ¿Y cuál es ese principio? A mayor humildad, mayor fe. Te lo repito, a mayor humildad, mayor fe. El centurión entendía que no era necesario que Jesús vaya a su casa. Era suficiente de que él pronunciara una palabra de autoridad para restablecer la salud del enfermo. El centurión expresa y le dice, di la palabra. Es decir, expresa lo que sea necesario para que se produzca la sanidad de mi siervo. Las palabras pues del centurión están llenas de humildad, de fe y también de reverencia. El centurión se confiesa pues pecador delante de quien es santísimo. ¿Por qué? Porque él es Dios y lo reconoce al mismo tiempo como omnipotente por esa misma razón. Ahora, hasta aquí debemos entender lo siguiente. Miren, el hombre puede expresar el deseo más vehemente del alma, pero es incapaz de revertir una situación según el deseo expresado en sus palabras. Decir y hacer son cosas diferentes en experiencias de los hombres, ya que la palabra humana solo expresa, pero no tiene poder de acción en sí misma. En cambio, la palabra de Dios no solo expresa el deseo de Dios, sino que va acompañado de todo el poder divino. Por esa razón, es viva y eficaz, conforme lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, el verso 12. La palabra de Cristo, mi querido hermano, es del Verbo eterno, el creador y el sustentador de todo. Lo que existe vino por el poder de su palabra. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, por esta causa, pues entonces, mi querido hermano, es suficiente predicar la palabra de Jesús, expresando pues la voluntad salvífica de Dios que irá acompañada del poder salvador que solo Dios tiene. El centurión en este momento ya comienza a argumentar la razón por la que considera que no es necesario de que Jesús vaya a su casa. Y él dice, ¿no? Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Por tanto, él tenía que obedecer las instrucciones que recibía de sus superiores. Pero al mismo tiempo, él tenía subordinados y esos subordinados tenían que obedecer. Entonces, mediante este símil, o sea, mediante esta comparación, le dice a Jesús que él era obedecido cuando ordenaba, aún siendo un hombre mortal. ¿Cuánto más el Hijo de Dios tenía poder para ordenar la sanidad de su siervo y que se llevara a efecto, pues, en el acto? Jesús no estaba bajo autoridad de nadie, porque Él es el Señor, por tanto bastaba querer efectuar la sanidad del enfermo sin necesidad de entrar en la casa del centurión. Lo destacado de esta respuesta es la fe sincera del centurión que tenía en Jesús y en su poder. La exposición, la sustentación del centurión causó asombro en Jesús. Ahora bien, tenemos que
resaltar lo siguiente. Eso causó asombro en Jesús. Cristo como Dios no podía asombrarse de nada. ¿Por qué? Porque para él nada es desconocido. Sin embargo, Mateo está resaltando que se asombra porque está resaltando que Jesús brilla con luz propia, pero su humanidad, no su deidad, sino su humanidad. El que es Dios eterno, como verbo, pues de una unidad divina, es también hombre perfecto como consecuencia de la encarnación. En Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo vimos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, el objeto de la admiración de Jesús era la fe del centurión. La afirmación de Jesús también, por otro lado, es importante. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo admirable era que la fe de un gentil sobrepasaba todo lo que había encontrado en los judíos de esa época, a pesar de tener los privilegios que tenían como pueblo de Dios. No cabe duda que de repente Jesús encontraría a algunos judíos que tendrían fe, pero la verdad bíblica pues es incuestionable. Simplemente no había ningún hombre que tenía esa fe en todo Israel. Aunque el centurión no era descendiente de Abraham, era hijo suyo en cuanto a la fe. Muchos judíos habían visto las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías. Sin embargo, se negaban en rebeldía a creer en él. En Juan 2:77 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, el Señor aprovecha las palabras del centurión para poner en evidencia la fe del gentil en contraste con la fe de los que se llamaban hijos del reino, para hacer una advertencia importante a quienes estaban presentes en ese momento. Los judíos se consideraban herederos del reino. ¿Por qué? Porque eran descendientes biológicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes Dios había dado y Dios había también confirmado las promesas y los pactos. Pero Jesús, por otro lado, cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos que él tuvo una conversación con Nicodemo, quien era uno de los maestros de Israel, y le dice que la entrada al reino de los cielos no es por descendencia familiar, sino por un nuevo nacimiento. Y eso está en Juan, en el capítulo 3, los versos 3 y el verso 5. Y vamos a leerlo. Y nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primero, entonces Jesús en el verso 3 le dice que para entrar al reino, pues tiene que nacer de nuevo. Y por otro lado, en el verso 5 ya es más enfático y muy claro, dice que no entrará en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Si no nace de la palabra y del Espíritu, que en ese momento, que entre en nosotros cuando confiamos en la palabra de nuestro Dios. El propósito de la venida de Jesús era proclamar pues el acercamiento del reino de los cielos. Y eso es lo que hizo. Primeramente, pues Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos a las ovejas de las casas de Israel. Pero después Jesús estableció y les dio instrucciones a sus discípulos de que llevaran el evangelio a todas las naciones. Entonces vemos, pues, que para entrar al reino de los cielos no se trata, pues, de prácticas religiosas, sino de una identificación con Cristo. Mateo escribe el Evangelio con el propósito de manifestar que Jesús es el Mesías,
el Salvador del mundo. Las profecías anunciaban la incorporación de las bendiciones de la salvación que Dios provee en Cristo a todas las naciones, de modo tal que la iglesia se extendería pues a los gentiles y a los judíos también como expresión del propósito de Dios, que es la formulación de un cuerpo en Cristo Jesús. La salvación de los gentiles está expresamente profetizada en toda la Biblia. Estos que no buscaban a Dios simplemente fueron encontrados por Dios. El descenso, pues, de la segunda persona divina al mundo tenía ese propósito. La salvación que comprende, pues, el nuevo nacimiento por la cual se accede al reino de los cielos es para todos los que reciben a Cristo como Salvador por medio de la fe. Las distinciones sociales, las distinciones raciales, las distinciones religiosas y personales, nada tiene que ver con la salvación de los perdidos y ninguna distinción especial también se produce dentro de la iglesia. Aquellos, mi querido hermano, que no tengan a Cristo, no tienen vida eterna y tampoco tienen el perdón de pecados. El centurión, al expresar con sus palabras de fe en Jesús, pasó él a ser un hijo de Abraham. Todos los creyentes, no importa su procedencia, son hijos de Abraham y es el Padre de todos los creyentes cuando nosotros confiamos y creemos en Cristo Jesús. A los salvos de los diferentes lugares, la Biblia los describe como muchos del oriente y del occidente, ¿no? Conforme acabamos de leer en la porción de las Escrituras que estamos meditando y enseñando esta mañana. Los salvos vivos entonces y los resucitados se sentarán, literalmente se van a reclinar, como era la costumbre de comer sobre divanes en los tiempos de Jesús para disfrutar de la comunión con todos los santos y el Señor. Todos los que creen en Cristo reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, conforme lo dice Juan 1:12. Todos estarán sentados en la mesa en el reino de los cielos porque han sido regenerados con el nuevo nacimiento. No hay salvación, mi querido hermano, y acceso a sus bendiciones a no ser que se nazca de nuevo. No hay otra oportunidad. En otras palabras, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer 2 veces. Físicamente, como todos hemos nacido, y también tienes que nacer espiritualmente, del agua y del espíritu. No se trata, pues entonces, de una religión, sino de una plena identificación y comunión con Cristo que da la vida a todo aquel que en Él cree. En la narración de Mateo vemos al gentil que él creía sin reservas en Jesús, pero también había muchos en esa época que a pesar de las señales que hacía, le negaban su fe y eran incrédulos. Esos incrédulos se consideraban a sí mismos como hijos del reino, a pesar que no creían en Jesús y sin embargo se consideraban pues hijos del reino, por los muchos privilegios que ellos habían disfrutado. En un profundo contraste, pues Jesús les manifiesta y establece la diferencia entre quienes, sin ser hijos del reino, sin tener derecho alguno, estarán disfrutando con él. Y aquellos que considerándose con derechos, llamándose hijos del reino, no estarán presentes. El retorno de Cristo, pues, marcará la diferencia en el juicio que será sometido el Israel vivo de entonces. La razón de ese juicio será determinar quiénes son espiritualmente verdaderos israelitas. El momento del juicio tendrá lugar aquí en la tierra, en la segunda venida de Cristo. En él comparecerá todo Israel vivo, que será reunido y será juzgado. Y el objetivo del juicio será separar a los salvos de los no salvos. Las acciones de cada uno
pues determinarán la condición espiritual en la que se encuentran. Los no salvos serán cortados de la tierra, serán tomados y serán echados a las tinieblas de afuera, es lo que nos dice Jesús en la porción de las Escrituras. Literalmente serán expulsados a la oscuridad de afuera. Y obviamente esto también como que se pone de manifiesto en la parábola de las 10 vírgenes, en el sentido de que también habían 5 fatuas insensatas que les faltó el aceite, ¿verdad? Eso está en Mateo 25:30. Los salvos, entonces, serán dejados para ser introducidos en el reino milenial, disfrutando de las bendiciones y de la comunión con el Rey. Para explicar simplemente esto, Jesús utiliza la ilustración del banquete nupcial, mientras que en el lugar de la celebración del banquete hay luz, en el exterior habrá pues tinieblas, lo que permite resaltar más la luz, ¿no?, del banquete. Jesús manifestó en su ministerio que Él era la luz del mundo. Por tanto, quienes están unidos a Jesús pueden entrar y disfrutar de su luz, donde no hay tinieblas, sino solo la luz de vida. Jesús es la luz de Dios que resplandeció en la oscuridad de este mundo. Esa admirable luz de Dios que brillaba intensamente entre los que se consideraban como hijos del reino, estaba alumbrando a todo hombre. Pero muchos de ellos no solo rechazaron esta luz, sino que quisieron apagarla a causa de que esta luz revelaba la suciedad de su vida de pecado. El derecho para acceder a la presencia de Dios, sus bendiciones y su comunión con Él en el reino de los cielos, solo es posible mediante la fe en el Salvador, mediante la fe en Cristo Jesús. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el que rechaza al Hijo, rechaza la vida. ¿Por qué? Porque estará bajo la ira de Dios a causa de su pecado y de su rebeldía. Aquellos que pretendían estar en la luz cuando realmente eran hijos de las tinieblas, serán tomados y echados fuera al lugar que les corresponde por la decisión personal que ellos mismos tomaron. Y el Señor resalta y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere con el lloro? El lloro, pues, es el efecto del remordimiento de sus pecados cometidos y la imposibilidad de arrepentimiento, que será producto de su propia decisión, ya que amaron más las tinieblas que a la luz. El llanto de que habla Jesús es la forma natural de vida en las tinieblas. La inconsolable, pues, expresión del alma que experimenta, pues, una infelicidad perpetua y sin esperanza que realmente se llega a convertir en desesperación. Por eso llora, clama. Pero junto con el llanto también viene el crujir de dientes. Esta expresión en el griego es muy elocuente porque describe a una boca que se cierra con fuerza y aprieta los dientes de modo que crujen entre ellos. Entonces eso denota pues una angustia muy intensa y una ira frenética que uno siente por no poder superar la situación en la que se encuentra. Ese modo de vida no tendrá fin jamás. La vida de angustia en la segunda muerte, aunque parezca un contraste imposible, no se extinguirá jamás. El tormento, mi querido hermano, es eterno. Entonces, después de esta advertencia, nuevamente Jesús entra en diálogo con el centurión. De la misma manera, pues, que era su confianza en el poder de Jesús, así también el poder de Jesús honraría la fe del centurión. Jesús
le ordena al centurión que vaya a casa. Y la instrucción va acompañada de una promesa que sería cumplida. El centurión había venido con fe y se iba descansando en fe. Tremendo, ¿verdad? Y es que cuando tú acudes al Señor, pues también estás clamando, estás buscando, clamando en fe a Dios, pues también tienes que descansar en fe, esperando la manifestación de Él. Es interesante notar que la sanidad que se produjo en el siervo del centurión fue justamente cuando Jesús pronunció las palabras. Y esa fue la prueba de fe del centurión. La omnipotencia de Jesús queda manifiesto pues cuando él dice, cuando él habló y fue hecho. Y esa es la gran lección que surge en este relato. Lo que Jesús le dijo al centurión lo dice hoy a cada creyente. Te dice a ti y también me dice a mí. Conforme a tu fe que sea hecho. Él instó a pedir para recibir, de la misma manera que el poder de Dios le permite hacer cuanto quiera, así también la fe de un creyente le permitirá obtener todo cuanto pida, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Reflexionemos sobre la tremenda enseñanza de este milagro de Jesús. Tengamos fe cuando acudamos a Él y descansemos en Él, pero también al mismo tiempo no te acerques a Él basado en tus propios méritos, no basado en tus obras. El centurión había hecho muchas obras, pero sin embargo se consideraba indigno. A mayor humildad, mayor fe. Seamos humildes siempre al Señor y cuando lo expresemos, reposemos en Él. Esperemos confiadamente que Dios hará. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver y al mismo tiempo también nos haces estar seguros en quien creemos. Señor, gracias por la salvación, gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, nos rescataste. Señor, la salvación se hizo extensiva a los gentiles. Y te doy gracias por eso. Gracias, Señor, porque también por la fe somos hijos de Abraham. Somos hijos tuyos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nuestra fe siempre, Señor, sea fortalecida. Que nuestra fe en ti, Señor, sabemos que es probada muchas veces, pero cada vez, Señor, que vaya creciendo, que vaya fortaleciéndose, que esta fe, Señor, vaya madurando con el propósito fundamental de exaltar tu nombre. Sabemos que no somos merecedores de nada, simplemente tú nos das por gracia y por misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de aprendizaje y alabamos y te bendecimos. Te exaltamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, somos bendecidos para bendecir. Dios quiera que te identifiques con el mensaje de esta mañana y que también puedas interceder y puedas ingresar a la plataforma del Zoom para orar tú directamente o participar a través del Facebook con tus comentarios. Que Dios te bendiga, hermano. Nos estamos observando.